Si nos ponemos a contar todas las parábolas que existen en los evangelios, pues de acuerdo con los grandes estudiantes de Biblia, pues el número no está fijo, porque hay muchas maneras de parabolear, por así decirlo. Para algunos pues hay 46 parábolas, para otros más de 50 y para algunos más de 60. En todo caso, todos nosotros sabemos la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano, pero entre las parábolas hay unas 4 o 5 que nos dejan un poco fuera de lugar, como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y esta es una de ellas, porque aquí sale un juez injusto, un juez que no cree y que no estima a los hombres y que hace una cosa buena. Y quiere decir que Jesús dice, esto está bien o esto... No. La parábola siempre tiene una cosa que nos hace pararnos y decir, ¿qué quiere decir el Señor? Porque hay muchas veces que dice cosas que están en contra de nuestro sentido común. Por ejemplo, el sembrar sobre piedras o el sembrar en un camino. Pero lo que quiere el Señor es solamente una parábola en este cuentecillo que Él hace, poner un punto. Y todo lo demás son exageraciones para hacer este punto central más entendible. Y el punto central suele venir siempre al principio de la parábola, es decir, lo que hace que el Señor nos lo explique con una parábola. Y ese punto está expresado en la primera frase del Evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Este es el punto clave. Que nosotros tenemos que orar siempre y sin desfallecer. Y entonces pone esta parábola exagerada el Señor en que dice, si este juez malo, si este juez ateo, si este juez indigno se conmueve porque la viuda está día y noche diciéndole, hazme justicia, pues no lo hará por amor, no lo hará por caridad, pero lo hará para que le deje en paz. Y entonces el Señor dice, ¿no lo veis? Si una persona mala puede hacer algo bueno para que le dejen en paz, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial, que nos quiere como hijos, para hacernos justicia a nosotros? Es evidente que Dios no nos dejará tirados, no nos dejará en el camino, no nos dejará sin ayuda. Pero para nosotros tenemos que orar siempre y sin desfallecer. No solamente cuando tenemos un problema, sino cuando tenemos también una alegría. Es siempre estar dando gracias a Dios y pidiendo a Dios por todos nosotros. En realidad, esto no es una cosa de esta parábola solo. Tenemos en el Sermón del Monte aquellas preciosísimas palabras diciendo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Pero tenemos siempre que pedir, siempre que buscar y siempre que llamar. Y entonces también es lo que dice el Señor, en otra manera de pensar, dice, figuraos, mirad a los pájaros del cielo, un pajarito, una vida pequeñita, casi sin valor, y sin embargo Dios los cuida, les alimenta sin descanso. ¿Para qué os preocupáis tanto entonces vosotros,
si sabéis que Dios realmente va a estar siempre a vuestro lado, aunque tengamos muchos problemas. Dios no se nos va, Dios se nos queda y nos cuida. Y está un poco orar siempre y sin desfallecer. Me recuerda a mí, en la primera lectura de hoy, cuando yo era niño, la maestra el primero de la infancia, pues nos contaba esta historia de Moisés, que a mí me hacía, no sé, una ilusión enorme, que Moisés desde la montaña, cuando veía que sus tropas estaban luchando con el enemigo, se ponía a pedirle a Dios así: Señor, ayúdanos, y entonces las tropas iban bien. Pero cuando se le cansaban los brazos y los bajaba, las tropas iban mal. Y entonces Moisés puso a dos amigos suyos, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que le sostuvieran los brazos y siempre estuvieran de pie. Lo que quiere decir es que tenemos siempre que estar orando a Dios. Y esa manera de orar a Dios no es solamente venir a la iglesia y rezar el rosario, no es solamente dar la bendición de la comida, es en todo, en nuestro trabajo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y mientras dormimos también. ¿Cómo es eso posible? Los grandes santos y místicos decían que respirar es una manera de orar siempre mientras estamos vivos. Porque cuando respiramos y aspiramos el aire que riega nuestros pulmones y nos vitaliza y purifica la sangre, es entonces cuando estamos recibiendo la vida de Dios. Antiguamente siempre creían que el aliento era el signo de vida, porque también en la Biblia recuerden que cuando el Señor hace del barro de la tierra una especie de muñeco de Adán, después por la nariz le da la vida. Con esa imagen, un poco exagerada si quieren, pues es la que nos da a nosotros de que nosotros cuando respiramos estamos recibiendo la vida de Dios y cuando expiramos estamos inmediatamente dándole a Dios nuestra vida. Y es ese recibir vida y devolvérsela a Dios, eso es la oración más física y más mística que nosotros podemos tener. Y mientras estamos viviendo, mientras estamos vivos, mientras dormimos, mientras comemos, mientras estudiamos y trabajamos y mientras rezamos también, siempre estamos con este ritmo de oración, de recibir la vida de Dios y de entregarle a Dios toda nuestra vida.